Hola, ¿cómo están? Quiero agradecer una vez más a la asociación por confiar en mí en esta charla. La idea es dar un pantallazo de lo que se sabe hasta ahora de las reacciones alérgicas o de hipersensibilidad a las vacunas de COVID. Seguramente ustedes, como yo, habrán estado abrumados por consultas de pacientes, eh, mail, WhatsApp, múltiples métodos para consultarnos. Eh, Creo que hay una sobredeclaración de reacciones alérgicas. Esto ha pasado en todo el mundo. Se han informado mucha más anafilaxia de la que realmente ha sido eh, verdaderas reacciones alérgicas de tipo 1 o reacciones con ese fenotipo. Después, cuando se las revisan los alergistas, inmunólogos, se filtra bastante y el número es bastante inferior. En la Argentina, si bien está el reporte, los ESAVI, y se puede ver, yo creo que es bastante menos de lo que seguramente está informado. También, esto ya es personal, el manejo de la información por parte del Ministerio, eh, toda la parte de lo que tiene que ver con alergia al menos está bastante mal manejado, la premedicación también, pero bueno, eso es una opinión personal. En general sabemos que la incidencia de reacciones de hipersensibilidad a vacunas va de 1 a 10 casos por millón de personas vacunadas. Hasta ahora los reportes revisados, eh, las vacunas de COVID van por esos valores, más o menos van de 1,7, 2,5 a 4 individuos que han presentado anafilaxia por millón de habitantes. Es decir, es bastante baja, responde a las estadísticas de vacunas habituales y la mortalidad también es bastante baja. Lo que parece cambiar un poco, y por ahora son solo hipótesis, son las causas por las que estas vacunas generan anafilaxia. Cuando hablamos de hipersensibilidad hablamos de un montón de reacciones, no solo las tipo 1. Yo en particular me voy a focalizar en las tradicionales reacciones tipo 1, y la doctora Cecilia Lucchini se va o ya se dedicó a las trombosis, que también son por fenómenos inmunológicos. Esto no quiere decir que sean las únicas reacciones que ha habido. Seguramente se habrán encontrado con pacientes con linfangitis, reacciones locales, con reacciones cutáneas como farmacodermias y vasculitis, pero bueno, no va a ser eh, a lo que me voy a dedicar en esta charla. Eh, bueno, y si no les molesta voy a sacar mi cámara para no distraerme y vamos a continuar con la charla. Vamos a tratar de hacerlo rápido para que no sea engorroso como son habitualmente mis charlas. Eh, Tenemos diferentes plataformas de vacunas, en particular las que más información tenemos son las que tienen una plataforma sobre ARN mensajero. Estas son Pfizer y Moderna. Tenemos vectores virales, que estas son AstraZeneca y Sputnik, y tenemos a virus inactivo, que es la Sinopharm. Sabemos poco, convengamos que las vacunas ARN mensajeros, estas plataformas no habían superado la fase 1 y fase 2 y fueron en ningún tipo de vacuna y fueron aceptadas para esta emergencia. Las de vectores virales ya habían sido utilizadas, por ejemplo, en la anterior pandemia de coronavirus, en su forma MERS, y las de virus atenuados históricamente ya las hemos utilizado. Del resto no voy a hablar demasiado. Bueno,
tenemos varios sospechosos. Como todos saben, quien viene ganando en la sospecha, en la causa, es el polietilenglicol. Eso en las basadas en ARN mensajero. Pero después tenemos en la Moderna la trometamina y en la de AstraZeneca el polisorbato 80. El polisorbato 80 es un derivado sorbitado del polietilenglicol, que seguramente ya lo conocen de otras alergias. Entonces, básicamente vamos a hablar primero de la trometamina, que va a ser lo más cortito. ¿Dónde la encontramos? Principalmente en contrastes y en el gadolinio. Su principal forma de acción es por pseudoalergia, tanto por activación del complemento por bradiquininas como por receptores directos en el mastocito. Después vamos a hablar un poco más de mecanismos. El colesterol, que como saben activan DAMPs y están en estas vacunas, en todas, en todas las que son con ARN mensajero. El polisorbato 80, la verdad que está en más de 7000 productos, lo mismo que el polietilenglicol. El polietilenglicol no está en ninguna vacuna previamente utilizada, el polisorbato 80 sí. El polisorbato 80 también está en otras drogas, como por ejemplo los taxanos. Entonces, pacientes que han sido alérgicos que han tenido reacciones por taxanos, quizás, sobre todo en la primera infusión, quizás es el polisorbato 80 quien ha generado esta reacción, y esos son pacientes a tener en cuenta. Otras drogas, otros excipientes más frecuentes en la alergia a otras vacunas, gelatina, leche, eso no están en estas vacunas. La vacuna Sinopharm no tiene ninguno de estos componentes, y si se fijan, después hay otros agentes como el EDTA que pueden ser causantes de reacciones pseudoalérgicas. Otra cosa interesante, y la verdad es que podemos decir que tenemos bastante suerte, es que estos dos programas, que son para estos dos programas se utilizan para el desarrollo de vacunas y evaluar la alergenicidad del potencial, la proteína que se va a utilizar, o glicoproteína que se va a utilizar para una vacuna, muestra que las espigas, que son estos RBD, tienen un potencial alergénico tanto en las dos evaluaciones, y el ARN mensajero que se utiliza y las proteínas que se utilizan también en la Sputnik y en AstraZeneca es para las espigas, lo que tiene un potencial alergénico, y tenemos suerte que estas espigas no estén dando mucha más alergia. La verdad que con lo predicho deberían dar más. Lo predicho era que estas espigas podían dar mucha alergia. Lo que se esperaba era mucho menos, y lo que está pasando es que está habiendo mucha más alergia. Ahora bien, ¿por qué tienen que tener polietilenglicol las vacunas de ARN mensajero? Sabemos que el ARN mensajero es un estimulante de los receptores de patrones. Tienen una carga negativa, también activan el complemento. Entonces, para eso, para hacerlos, para que entren directo a la célula en la vacuna y que no sean reconocidos rápidamente por los receptores de patrones, se los envuelve en lípidos de nanopartículas. Ahora, estos lípidos de nanopartículas tienen son poco estables, entonces si no conservan el frío
si se los agita, pueden romperse y liberar el contenido de ARN mensajero. Entonces el polietilenglicol lo que hace es estabilizar. Pero ¿qué pasa? El polietilenglicol está en un montón de sustancias, principalmente en laxantes, cosméticos y corticoides de depósito. Entonces el cuerpo conoce el polietilenglicol. Los mecanismos propuestos son múltiples, como activación directa, la producción de IgE. No está muy claro por qué algo que no debería generar alergia, como es el polietilenglicol, va a causar el switch en la presentación. En la próxima diapositiva quizás nos quede un poco más claro por qué podría haber un switch a la inmunoglobulina E desde la IgG o desde la IgM. Por otro lado, las IgG o IgM que reconocen al polietilenglicol pueden directamente vía activación de complemento y bradiquininas generar pseudoalergia. También tenemos el receptor acoplado a proteína G, que sabemos que varias drogas lo activan, por ejemplo los antiinflamatorios. También podrían ser un blanco para estas moléculas. Los lípidos de las nano cápsulas que envuelven también pueden estimular directamente. Entonces, de todos estos mecanismos propuestos, tenemos que existe la posibilidad de que haya anticuerpos preexistentes. Entonces lo malo de que haya anticuerpos preexistentes para el polietilenglicol es que sean de tipo IgE y que esto active directamente al mastocito, o que haya IgM o IgG que activen al complemento, y esto por un lado de la forma de anafilaxia clásica, y si no la no clásica por complemento y bradiquininas. Pero por otro lado, la ventaja de que haya anticuerpos es que estas IgM o IgG unidas a esta envoltura que tiene el ARN mensajero acelerarían o mejorarían la respuesta inmunológica. Entonces tenemos ventajas y desventajas. Como dije, entonces se aplica la vacuna, entra directamente gracias a esta envoltura que tiene de lípidos, entra con facilidad, es endocitada fácilmente por las células presentadoras de antígeno. Las espigas son traducidas por el RNA mensajero, y por un lado va la espiga a la membrana de la célula presentadora de antígeno, que luego es endocitada, procesada por el complejo mayor de histocompatibilidad, presentada finalmente a las células T, que van a generar la respuesta IgG y IgM que estamos buscando, pero también habría un switch a células IgE. Entonces, por un lado el epitope de las espigas, más el polietilenglicol que queda, o sea, de estas endosomas, sale el polietilenglicol que queda en la membrana y también es reconocido, y el polietilenglicol más el epitope activarían al mastocito o los basófilos para su degranulación. Bueno, ¿cómo sabemos quiénes tienen anticuerpos para polietilenglicol? No hay un método estandarizado para evaluar la sensibilización. Entonces lo que se propone es empezar de polietilenglicol de menor peso molecular a mayor peso molecular. Los de mayor peso molecular son los que más generarían anafilaxia.
Entonces, y aparentemente, perdón, los que tienen anafilaxia por los de mayor peso molecular no tendrían por los de menor peso molecular. Sabemos que las vacunas tienen el PEG 2000. Entonces, y los que tengan sensibilización a PEG de mayor peso molecular quizás no tendrían esa reactividad. Entonces se recomienda testear con diferentes polietilenglicol de diferente peso molecular. Nosotros en Argentina no tenemos la disponibilidad fácil. Yo sé que muchos han intentado con muy buena voluntad utilizar diferentes fármacos que lo tienen. Sé que algunos hasta pidieron que les prepararan algún ELISA, alguna IgE, pero la verdad es que no está estandarizado. Por ejemplo, quienes prepararon, los que hicieron IgE RAST, sabemos de la poca sensibilidad y especificidad hasta cierto punto, aunque sabemos que una IgE positiva en un RAST, sobre todo para penicilina, nos dice con una historia compatible, sí es muy creíble, pero la verdad es que el RAST y con la tecnología que tenemos en la Argentina no es muy confiable, así que sé que algunos de ustedes han pedido que les hagan eso. También sé que han utilizado diferentes polietilenglicol. No hay en la Argentina un estándar, hay en Europa, pero tampoco hay mucha evidencia de la utilidad de ese test. Y depende mucho de el pretexto. Bueno, como les decía, ¿en qué nos podemos basar nosotros? La verdad es que tenemos que extrapolar lo que ya hemos evaluado en otros casos de anafilaxia y pasarlo acá. Entonces, si tenemos una persona que tiene reacciones a múltiples drogas o alguna persona que tiene diagnóstico de anafilaxia espontánea o idiopática, tendríamos que tener ahí una alerta en ver si todas estas reacciones que tuvo no eran causadas por agentes que pudieran tener polietilenglicol, que pudieran tener polisorbate 80, también el aceite de castor o el cremoforel es algo importante, y por otro lado los pacientes que hayan tenido reacciones con medios de contraste. Entonces se propone en base a esto un algoritmo. Fíjense que la mayoría de lo que está escrito es para las vacunas sobre una base de ARN mensajero. Entonces, si tenemos algo que pruebe que la paciente es, o el paciente, digo la paciente porque la mayoría de las personas sensibilizadas para estos componentes son mujeres, entonces si los test, si le pudimos hacer test de activación de basófilos, si pudimos hacerle alguna prueba que nos dio negativo, bueno, y la reacción anterior fue leve, podemos darle la vacuna en un centro que esté capacitado para tratar anafilaxia. Si el test es positivo, o si la reacción anterior fue una anafilaxia, entonces tenemos que considerar dar una vacuna que tenga otro componente, o una desensibilización, o dar en forma graduada la vacuna. Como no tenemos con qué medir, porque también es bastante difícil conseguir que nos den los restos de vacuna para que podamos hacer el test, ni hablar un frasco entero para poder testear a los pacientes, entonces básicamente lo que tratamos de averiguar es si
la paciente tiene, esto antes de la vacuna, o si tuvo una reacción leve con la primera para ver si le damos la segunda, si tiene antecedentes de alguna reacción con sustancias, con drogas o con sustancias que pudieran tener estos componentes que venimos hablando, si tiene alguna reacción anafiláctica previa, o si tiene alguna reacción con sospecha de pseudoalergia. Hay otros posibles esquemas para sugerir, pero a grandes rasgos lo que sugerimos es, si la reacción fue leve en la primera dosis, no tiene una historia importante de alergias a drogas ni de sustancias que pudieran tener polietilenglicol, polisorbato, entonces podemos aplicarle la segunda dosis en un lugar capacitado para tratar una anafilaxia. Si la reacción fue una anafilaxia, entonces darle una vacuna alternativa. Quizás lo más seguro sería darle Sinopharm en nuestro medio. Si tuvo una reacción cutánea tardía, entonces quizás nos convendría dar una segunda dosis y evaluar cómo estuvo. Si la reacción cutánea tardía estuvo acompañada de síntomas sistémicos o trastorno del laboratorio, dar una alternativa. Y si no tuviéramos la posibilidad de dar una alternativa, entonces contraindicarle la vacuna. Tengan en consideración que de todas estas vacunas se excluyeron en los estudios de investigación los pacientes alérgicos. Entonces, y los pacientes con mastocitosis o con síndrome de activación mastocitaria. Entonces ahí tenemos un inconveniente. Hablando de mastocitosis o síndrome de activación mastocitaria, cualquiera de los dos cuadros, la verdad es que todo lo escrito, que no es mucho, sugiere que se los vacune igual, que simplemente los pacientes con mastocitosis sistémica y muy sintomáticos, cuyos síntomas no están controlados con la medicación, entonces sean vacunados en un centro con complejidad para asistirlos. Si estos pacientes tienen antecedentes de reacciones con sustancias que puedan ser contrastes o que puedan tener polietilenglicol, polisorbato 80, cremoforel, que es el aceite de castor, entonces que sean vacunados en centros con complejidad y que además tengan un EpiPen. Lo mismo a los pacientes que no tienen mastocitosis, pero que tienen antecedentes de esto, que además de ser vacunados en centros de complejidad, tengan un EpiPen, no solo por la vacuna, sino por otras posibles sustancias. En conclusión, la verdad es que lo que sabemos hasta ahora es que tenemos unos muy buenos sospechosos, que las vacunas están dando todo tipo de reacciones de hipersensibilidad en todos los fenotipos que conocemos, pero que la incidencia es bastante baja, la mortalidad muy baja, que la premedicación no tiene ninguna evidencia. Podríamos utilizar antihistamínicos en los casos en los que no sabemos bien dónde los van a vacunar, pero sabemos que los pacientes alérgicos, no importa la premedicación que tengan, van a reaccionar igual, y que tenemos que interrogar muy bien a nuestros pacientes para poder ofrecerles una cierta seguridad, que es lo que nos están pidiendo. Entonces nosotros poder, en base a un buen interrogatorio, darle la seguridad que nos vienen a pedir tanto los colegas como los pacientes.
Les agradezco una vez más, me prolongué un poquitito más del tiempo habitual. Cualquier cosa, no duden en contactarme a mí o al equipo del Hospital Italiano, que saben que tenemos nuestro equipo de alergia a fármacos con mucha experiencia en este tipo de reacciones. Espero que el año que viene nos podamos ver en forma presencial. Les mando un gran saludo.